Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que el miedo puedes utilizarlo para dos cosas, uno para destruirte o para levantarte. Imagina que caminas y llegas a tu casa y repentinamente te sale un perro rabioso que te ladra y te corretea. ¿Qué harías? Lo más probable es que corras para evitar que te muerda, y mientras lo haces, seguramente diseñarás estrategias para esconderte, correr más rápido o llegar a algún sitio para ponerte a salvo. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento Atrapado por siempre en el miedo. Este es un relato basado en hechos reales de José, de Estación Carbono, Veracruz. Y esta historia es escrita por Eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo. Muchas veces cuando estás niño, hay cosas que uno no puede comprender hasta que llegas a más grande y empiezas a tener un poco de más conciencia y madurez. Así fue como entendí con todo el tiempo lo que pasó con mi tío Hernán. Cuando quedas atrapado en el mismo miedo, y ese miedo te aísla de toda la vida, y más si nunca puedes pedir ayuda. Desde que empecé a tener conciencia de las cosas, recuerdo que por allá en el año de 1978, al fondo de la casa había un cuarto que pertenecía al tío Hernán, hermano de mi mamá, que en ese entonces tendría algunos 30 años de edad. Era un hombre serio, de complexión delgada. Su piel y sus manos se veían trabajadas. Siempre se la vivía dentro de ese cuarto, que era de aproximadamente 2 por 3 metros, y que solo tenía una cama, un radio de baterías y la ropa de mi tío. Recuerdo que mis hermanos y yo le llevábamos de comer hasta su cuarto, y él muy pocas veces cruzaba palabra con nosotros. Solo con una seña con la mano nos decía algo. Al menos eso recuerdo. Ninguna vez lo vi sentado en la mesa de alguna fiesta, ya sea Navidad o Año Nuevo, a pesar de que mamá y papá lo invitaban. Él insistía en que solo daba las gracias con la mano y se retiraba para encerrarse en aquel cuarto. Para nosotros era un tabú, algo prohibido preguntar sobre aquella actitud de mi tío. Él se portaba así y no sabíamos por qué. En las noches se escuchaban unos gritos que salían de su cuarto, que a mí y a mis hermanos nos daba mucho miedo. Se escuchaba un «No, no, vete, vete, tú tuviste la culpa, déjame vivir». A raíz de esto, nosotros decíamos que mi tío estaba loco. Casi siempre se encerraba al pardear el día. Ya no se le volvía a ver hasta el amanecer del día siguiente. Con el paso del tiempo y crecer de todos, nos acostumbramos a vivir así con él, hasta que en el año 2003 empezó a tener problemas de salud, hasta caer en cama para no levantarse y después de esto fallecer. Después del velorio y sepultarlo, regresamos a la casa con la familia. Todos estábamos sentados en la mesa y yo me atreví a preguntar a mi mamá ¿por qué el tío Hernán estuvo así? ¿Por qué nunca salía del rancho? Ese día fue que mamá nos empezó a platicar todo lo que había sucedido. Cuando mi tío tenía 26 años, él vivía a las afueras de Huejutla, un rancho de donde también es mi mamá. Había un baile en aquella plaza principal, de ahí, y todo el mundo llegaba de diferentes rancherías para divertirse. Mi tío andaba con otro hermano, mi mamá y mi tío Honorio, quienes habían llegado del campo directamente a aquel baile. Así que mi tío Honorio andaba bailando con una muchacha de aquel rancho, cuando llegó un exnovio de la muchacha y le empezó a reclamar. Después de esto, empezaron a pelearse a golpes, para después aquel contrincante sacar un machete y empezar a machetear a mi tío. Mi tío Hernán se encontraba platicando con unos amigos cuando le fueron a avisar que estaban macheteando a su hermano Honorio. Él corrió para ver qué es lo que pasaba, pero al llegar y ver a su hermano bañado en sangre y ver cómo lo agredía, él sacó también su filoso machete y se fue lleno de furia sobre el agresor. Le tiró un machetazo tan fuerte que le decapitó la cabeza de un solo golpe. Pero estaba tan filoso aquel machete que aquella decapitación fue casi perfecta. Pero aquel contrincante ya sin cabeza siguió avanzando unos 6 pasos, dando machetazos al aire. Al ver esto,
A mi tío le quedó tan presente aquella escena que lo traumó de por vida. Mis abuelos fueron a esconderlo aquí al rancho por la familia del decapitado, ya que querían venganza, pero nunca quiso ayuda. Nunca quiso que lo curaran del espanto. Como consecuencia vivió una parte de su vida atrapado en su miedo de aquel horroroso espanto que se llevó. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia es de Alberto Medina y lleva por nombre Un pacto con el diablo. Hola, les contaré el día de hoy una historia que me contó mi papá, Adán del Ángel Ochoa. Él cuenta que su tío vivía en uno de los ranchos cercanos a Tempoal, a mediados de los años 40. Desde muy joven fue reclutado por un militar extremista, quien armaba pelotones con jóvenes de los ranchos locales. Todo esto lo hacía con amenazas de muerte si alguno de ellos se rechazaba a unirse a aquel pelotón. El militar cazaba a los ladrones de las comunidades cercanas, todo para torturarlos y castrarlos. Durante ese tiempo, se rumoraba que aquel tío de mi papá había hecho un pacto con el diablo y aprendió hechizos de magia negra, y cada vez fue elevando más su conocimiento, guardando sus notas en un libro que contenía varios conjuros, y muchos aseguran verlo esconderse detrás de un machete y desaparecer. Los años pasaron y aquel tío se hizo viejo y llegó al borde de la muerte, pero este no lograba morir. Pero ya todos sabían que era por aquel pacto que él tenía, así que decidieron contratar a un indígena para que leyera un paisaje que se encontraba en aquel libro antes mencionado. Al leerlo, mi tío murió y el indígena fue encontrado muerto 8 días después. Esta historia es muy misteriosa y la quise compartir con ustedes, pero tenemos una historia más, amigos, el día de hoy. La siguiente historia nos la compartieron al WhatsApp de aquí del canal. Ese día lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Yo venía por la calle a hartas horas de la noche, y esa noche fue la peor que he tenido. Vi una sombra negra que pasó a un lado mío y sentí un escalofrío enorme. Yo apresuradamente corrí lo más que pude hasta llegar a mi casa, pero ni en ella yo me sentía seguro. Ese encuentro fue uno de los más aterradores que he tenido. Cuando dormía, yo sentía que me jalaban las sábanas como si alguien o algo me quisiera agarrar. Así que yo con todas mis fuerzas sostuve aquellas cobijas y me hice bolita. No sabía cómo reaccionar. No me podía mover, ni siquiera hablar. Amaneció y volví a ver esa sombra. Ahora estaba enfrente de mí. Yo entré en pánico y no me podía mover. Vi cómo se alejaba, poco a poco. Yo recuperé el control y le fui a decir a mi mamá todo lo que me había pasado. Mi mamá fue a decirle a mi abuelita para que me barriera. Así que mi mamá le contó y ella dijo que a lo mejor era un difunto, tal vez el abuelo, que nos está cuidando, y nosotros le creímos. Pero al día siguiente, esa misma sombra, cuando íbamos levantando una camioneta, iba pasando a un lado de nosotros. Yo sentí como mi piel se estremecía por aquel terror. Pero ese día, mejor fuimos a buscar ya a un chamán. Así que él fue a la casa, empezó a hacer unas oraciones en un idioma totalmente desconocido, y justo en ese momento, los platos de la casa se empezaron a levantar. El chamán dijo que eso era el espíritu de un joven que me había seguido desde la calle. Esta historia pasó en Pujal, en San Luis Potosí, y la quise compartir con ustedes. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.